Gesù, dalla tua immensità, il nostro aiuto, misericordia scorre da te, sopra tutti noi. Persi in un mondo d'oscuri. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Les participo la reflexión del Evangelio del séptimo domingo del tiempo ordinario, ciclo C, en este sexto continente, el continente virtual al que también somos enviados a evangelizar. Euntes docete omnes gentes. Vayan y enseñen a todas las naciones. Paz y bien en Cristo Jesús. Los saluda a su hermano, Padre Francisco Estrada Sandoval. Iniciamos, como siempre, con la oración colecta del domingo séptimo del tiempo ordinario. Oremos. Concédenos, Padre de misericordia, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a quienes les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues iniciamos nuestra reflexión, que como bien vemos al inicio del Evangelio, dice el evangelista: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Repito, Jesús dijo a sus discípulos, lo que quiere decir que este discurso, esta enseñanza del Divino Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, es para los discípulos, para aquellos que han sentido el llamado del Señor Jesús a seguirlo y quieren, con la gracia del Espíritu Santo, tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. El discípulo tiene muy presente en su corazón aquello que nuestro Señor nos aclara: no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido. Y de esta manera, pues, nos mantenemos lo más posible siempre en la pequeñez, en la sencillez, porque no podemos pensar que es por méritos nuestros, sino por la infinita misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es para las multitudes, no porque las multitudes sean malas, ni porque las multitudes pues estén excluidas de este mensaje, de esta enseñanza del Señor Jesús,
Simplemente que, como vemos a simple vista, el discurso es bastante difícil de digerir, inclusive para nosotros los discípulos, con mayor razón para las multitudes. Ahora, multitudes también estamos dentro de la iglesia, ¿eh? Multitudes podemos ser inclusive los sacerdotes, los obispos, los curas, las monjas, los catequistas, los que comulgamos diario, los que nos confesamos con frecuencia. Eso no garantiza absolutamente que seamos discípulos. Podemos estar así y ser de las multitudes. Las multitudes son las que ocasionalmente se rozan con nuestro Señor, ¿verdad? Para algún milagro, porque se sienten pues atraídos por algo de nuestro Señor, pero hasta ahí. O sea, las multitudes no han sentido el llamado de nuestro Señor de seguirlo, de identificarse con Él, de querer tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y el discípulo pues básicamente está como el discípulo amado, queriendo recostarse constantemente en el corazón de Jesús o metiéndose por el costado abierto de nuestro Señor para vivir en el corazón del Señor Jesús y vivir en el corazón inmaculado de nuestra Madre Santísima, Reina y Señora de los discípulos. Dicho esto, entonces, pues queremos nosotros, con la gracia de Dios, porque el Señor nos ha elegido no por mérito nuestro, sino por su infinita misericordia, reconociendo que esta enseñanza de nuestro Señor, cuando la escuchamos, cuando la leemos y sobre todo cuando le ponemos nombre y apellido a todo lo que dice ahí nuestro Señor, pues nos es bastante difícil, por lo menos a mí, no sé a ustedes. Pero ¿dónde está la clave entonces para ir entrando en esta sintonía con el corazón del Señor Jesús, así como el discípulo amado, pues recostarse en el costado del Señor Jesús, y porque esto que estamos escuchando, este discurso de nuestro Señor, esta enseñanza, estos son los latidos del corazón del Señor Jesús. Si nosotros pensamos, si nos ponemos a reflexionar, ¿cuáles son los latidos que escuchó el discípulo amado en la última cena, en la institución de la Eucaristía? En ese momento, pues fue precisamente esto y otros discursos que nuestro Señor Jesucristo nos da. Y entonces la clave, desde luego en la primera lectura, pero que proclamamos en este domingo, pero sobre todo lo encuentro todavía más precisamente en la segunda lectura de la primera carta a los Corintios, que leo este fragmento de la carta a los Corintios. Dice San Pablo: la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el espíritu viene después. El primer hombre, hecho de tierra, es terreno. El segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Aquí está la clave en esta parte que dice San Pablo: el primer hombre hecho de tierra es terreno. Es decir, no podemos los discípulos del Señor Jesús permanecer en esa dimensión meramente terrena. ¿Qué es terrena? Pues solamente dejar llevarnos por nuestros instintos, solamente dejarnos llevar por la parte, digamos, animal de nuestra constitución como seres humanos. No podemos quedarnos ahí en un nivel meramente terrenal, meramente psicológico o meramente moral inclusive. No podemos quedarnos ahí. Ese es el hombre meramente terrenal. El segundo viene del cielo. Entonces ahí es donde damos el brinco. Y dice: como fue el hombre terreno, así serán los hombres terrenos. El primer hombre, o sea, Adán. Y como es el hombre celestial, así serán los celestiales, el segundo hombre, el segundo Adán, que es Jesucristo. Entonces nosotros queremos ser hombres celestiales. Hombres celestiales no quiere decir espíritus desencarnados. No, el hombre celestial, Jesucristo, se encarnó en nuestra naturaleza humana. Ojo con esto, mucha atención. No vivimos
un espíritu desencarnado, de ninguna manera. Por ningún motivo vivimos Ocurrió un error. Intenta de nuevo. Por ningún motivo vivimos un espíritu desencarnado. No, no somos ángeles desencarnados. Somos seres humanos que con la gracia de Dios aspiramos a vivir la vida del Señor Jesucristo. Y entonces aquí está la clave para de pasar de la vida terrenal a la vida celestial. Y el Evangelio de hoy es un claro ejemplo de los que quieren pasar de la vida terrenal a la vida celestial, a la vida de Jesucristo, que es este mensaje del Evangelio. En el prólogo del Evangelio de San Juan nos dice el evangelista: los que no nacieron de la carne, ni de la sangre, ni de deseo de varón, sino que nacieron de Dios. Ahí está también la clave, ahí está la diferencia. Los que no nacieron de la carne, ni de la sangre, ni de deseo de varón, sino que nacieron de Dios. Esto lo tenemos que tener por lo menos bien claro, hermanitos. Necesitamos tenerlo bien claro en nuestra vida de discípulos del Señor Jesús. No puedo yo querer seguir al Señor Jesús y querer vivir la vida solamente a la luz de la carne, a la luz de la sangre y a la luz del deseo de varón, es decir, vivir una vida meramente terrenal, sino que quiero nacer de Dios. Como siempre en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, le dice nuestro Señor a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Nacer de lo alto, nacer del agua y del Espíritu. Solo así entonces podremos entrar en el corazón de Jesús. Solamente así, según aquello de San Pablo a los Filipenses, podremos aspirar a tener los sentimientos de Cristo Jesús. Y precisamente la gran aportación que hace nuestro queridísimo patriarca San Francisco de Asís a la Iglesia y particularmente a la vida religiosa es la norma de vida es vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí entre paréntesis y sin el afán de hacer apologética ni mucho menos, pero nuestros hermanitos separados piensan que Lutero descubrió el agua caliente o descubrió el hilo negro, ¿verdad? Pues no, San Francisco de Asís, siglos atrás de Lutero, ya había... Él lo vivía, y a partir de ahí, él sí es un verdadero reformador de la Iglesia. Lutero no reformó absolutamente nada, ¿verdad? En cambio, San Francisco de Asís, desde su pequeñez, de su humildad, él sí es un verdadero reformador de la Iglesia. Y la reforma de San Francisco de Asís de la Iglesia es precisamente la norma de vida, es el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, pues el Papa Francisco se inspira en San Francisco de Asís. Y entonces, así en esta dimensión del hombre terreno y el hombre celestial, de querer nacer de nuevo, de querer nacer del agua y del Espíritu, de querer nacer de lo alto, de querer tener como norma de vida el santo evangelio, el corazón del Señor Jesús, pasamos pues a desglosar el santo evangelio. E inicio precisamente con el núcleo del Evangelio de este séptimo domingo del tiempo ordinario, el centro, el núcleo. Y yo diría no solamente de este pasaje del Evangelio, sino de todo el Evangelio, ¿verdad? Y el Evangelio de San Lucas, pues es el Evangelio de la misericordia, pero no solamente sino los 4 evangelios han de ser los evangelios de la misericordia. Entonces inicio con el núcleo del pasaje del Evangelio, que es el compendio de todo el Evangelio, de toda la Sagrada Escritura. Si quisiéramos nosotros definir el corazón de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos dice San Pablo, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que ahí podríamos ir a ver lo que sigue en ese capítulo 2 de la carta a los Filipenses, pues es la misericordia del Padre. Y entonces nos dice: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Este es el núcleo del Evangelio. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Esta es la meta, este es el objetivo, esta es nuestra visión. No quiere decir que cuando yo, con la gracia de Dios, cuando tú con la gracia de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? Me estoy decidiendo a seguir al Señor Jesús, a ser su discípulo, no quiere decir que en ese el primer día ya tengo toda
la actitud de ser misericordioso, como el Padre Celestial es misericordioso. Eso no sucedió ni con Pedro, ni con Juan, ni con Magdalena, ni con Marta, ni con ninguno de los santos, ¿verdad? Solamente con la Santísima Virgen María, pero con los demás no, ¿verdad? Con ninguno de ellos, ¿verdad? O sea, es un proceso. Entonces, pero sí quiero tener bien claro que esa es mi meta, que esa es mi mayor aspiración, ser misericordioso como el Padre es misericordioso. Esto es lo primero. Y entonces, como discípulo del Señor Jesús, quiero ser misericordioso como es misericordioso el Padre Celestial. Necesito tener la experiencia de Dios Padre. Necesito vivirme como hijo, una experiencia filial, una experiencia de que Dios es mi Padre. Por ahí hay una oración de las vocaciones que dice, vivimos en la orfandad. No vivimos en ninguna orfandad. No, Dios nos libre que vivamos en la orfandad. No vivimos en la orfandad de ninguna manera. Tenemos un Padre que se llama Dios, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No vivimos en ninguna orfandad. Pobre de aquel que quiera vivir en la orfandad, o una diócesis que quiera vivir en la orfandad rezando esa oración así, no, ¿verdad? Entonces, vivir la experiencia filial, es decir, de hijo, y que Dios es mi Padre. Para esto, ¿cómo le hago? Pues entrar en el corazón de Jesús, en el costado abierto de nuestro Señor. Solo en el corazón filial, en el corazón del Hijo, puedo vivir mi experiencia como hijo. Como nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas, hemos recibido el Espíritu Santo que nos hace decir Abba, Padre. Y ahí está, en esto que nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas, la vida trinitaria, ¿verdad? Entramos en el corazón del Hijo por el Espíritu Santo que nos hace decir Abba, Padre. En esto consiste toda la vida cristiana. En esto consiste toda la vida del discípulo del Señor Jesús. En esto se encierra, este es el compendio de toda la espiritualidad del discípulo del Señor Jesús. Recibir al Espíritu Santo que me hace decir Abba, Padre, porque al decir Abba, Padre, pues lo digo desde el corazón del Hijo único que se llama Jesucristo, con el corazón, con las entrañas, con el amor, con los labios, con la mente del Hijo, que se llama Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo vive sumergido en el amor del Padre, aquello que el Padre le dice, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Esa es la experiencia de vivir sumergido en el amor del Padre, en las complacencias del Padre, en las delicias del Padre. La misericordia del Padre se llama Jesucristo, nos dice San Juan, otra vez en el capítulo 3 de su Evangelio, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Es decir, tanto amó Dios Padre al mundo que le entregó a su Hijo único. Esa es la misericordia del Padre, ¿eh? Todas las acciones de la compasión del Señor Jesús en los Evangelios son un destello, son un torrente, una fuente inagotable de la misericordia, de la compasión, la pasión, muerte y resurrección, el don del Espíritu Santo, el don de la maternidad universal de María Santísima, la misericordia en la Iglesia a través del corazón de los santos. Aquí quisiera hacer yo una pequeña advertencia. Cuando estamos hablando de la misericordia, no hay que confundirnos pensando que es misericordioso como el Padre solamente quien reza la coronilla de la misericordia. Por lo tanto, no asociar la misericordia del Padre únicamente con la imagen del Señor de la Divina Misericordia. No, de ninguna manera, ¿verdad? Eso no podemos caer en ese error, ¿verdad? Como también, por ejemplo, no podríamos confundir solamente o reducir, cuando decimos el corazón de Jesús, reducirlo a la imagen del corazón de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Verdad? Claro, nos ayudan esas imágenes, pero ahí no encierra todo. Entonces no vayamos a pensar, pues yo pues sí voy por el camino porque yo rezo todos los días la coronilla de la misericordia. Yo, si me permiten, lo digo con
Yo nunca rezo la coronilla de la misericordia, yo no me siento llamado a rezar la coronilla, ¿verdad? Pero no por eso no aspiro a la misericordia del Padre. Para nuestra reflexión, ¿cuál es mi vivencia de Dios como mi Padre y yo como su Hijo? ¿Cuál es mi vivencia? ¿Verdad? Y vamos a continuar con el Evangelio. Sean misericordiosos como es misericordioso su Padre. Los frutos de vivir como hijo del Padre. El primer fruto sería la oración del Padre nuestro. Este es el primer fruto, de vivirse como hijo del Padre. Esta oración del Padre nuestro es necesario, o sea, si queremos vivir en la misericordia del Padre, pues el corazón del Hijo nos muestra la oración del Padre nuestro, que es una oración universal. Es lo que la encíclica del Santo Padre, el Papa Francisco, Fratelli Tutti, todos somos hermanos, ¿verdad? Necesitamos ir meditando. Y otra vez el ejemplo de San Francisco de Asís, cuya espiritualidad está fundada precisamente en el amor del Padre. Digo, de todos los santos, ¿verdad? Todos los santos. Pero San Francisco de Asís, en el amor del Padre, es un paradigma, ¿verdad? Es un prototipo, ¿verdad? Extraordinario, ¿verdad? Elocuente, ¿verdad? Maravilloso, que nos habla profundamente del amor del Padre, de la espiritualidad del Padre, que tiene su fruto de vivirse como hermano universal. Y como hermano universal no solamente con los católicos, con los que están registrados y traen su registro de boleta de bautismo en los libros parroquiales, no, sino efectivamente hermano universal de todos los seres humanos, de todos somos hermanos. Ya recordamos que hace 800 años el diálogo famoso con los musulmanes, cuando la iglesia estaba ocupada en las cruzadas, el pequeño Francisco, ¿verdad?, pudo obtener la paz sin necesidad de pleitos ni de apologéticas con los musulmanes. Y no fue a decirles, ustedes no están en la verdad, nosotros estamos en la verdad. No, simplemente fue a predicarles la paz y la consiguió. Quizá alguien se ha preguntado de dónde le viene al pequeño Francisco de Asís lo de hermano sol, hermana luna, hermanas estrellas, hermano viento, hermanas aves, hasta la hermana enfermedad, el hermano dolor y para colmo la hermana muerte. Pues le viene precisamente de saberse hijo del Padre. Por lo tanto, todos son sus hermanos. El segundo fruto, vivir en la misericordia del Padre. ¿Y qué es la misericordia? Creo que es San Agustín el que nos lo dice. La palabra, como sabemos, está compuesta de dos palabras, o sea, la etimología de misericordia, por lo menos en español, miser y cordia, nuestra miseria y el corazón de Dios nuestro Padre. La miseria sería pues todo nuestro pecado, ¿verdad? Y el corazón, las entrañas compasivas del Padre Celestial. Si nuestro Señor Jesucristo nos pide a sus discípulos ser misericordiosos como su Padre es como su Padre Celestial, siendo esta nuestra norma de vida, el Santo Evangelio, entonces toda mi vida necesito hacer experiencia de mi propia miseria puesta en el corazón compasivo del Padre misericordioso. Madre Inés le dice al Padre Celestial, dice, en mi miseria tienes un amplio espacio, una cancha grandísima para ejercitar tu misericordia, es decir, reconociendo ella, dice, sus grandes miserias. Necesito experimentar, iluminado con la luz del Espíritu Santo, mi propia miseria, como Simón Pedro, quien se arrojó a los pies del Señor Jesús, reconociendo sus pecados. En la medida en que vaya reconociendo mis miserias, mis pecados, pero siempre a la luz de la presencia de la compasión del Padre, de su misericordia, entonces podré ir comprendiendo, y más que comprendiendo, viviendo lo que significa que Dios Padre es misericordioso. Un cristiano que no está viviendo ni siquiera mínimamente esta dimensión esencial de la vida cristiana en el proceso de conversión del discipulado, no tendrá entonces la menor idea de lo que está haciendo en la iglesia,
aun cuando comulgue diariamente, como ya dije, sea el obispo principal, el obispo primado de un determinado país. Entonces, en situaciones como estas, que tristemente son muy comunes, comenzamos a ponerle justificaciones a las actitudes antievangélicas de la vida cristiana, pues justificándolas a nombre del derecho canónico, de las rúbricas litúrgicas, de los requisitos para los sacramentos, etc. Y entonces terminamos cometiendo barbaridades y barbaridades en la definición más pura del término, es decir, salvajadas. Solo quien va viviendo como hijo de este Padre misericordioso podrá ser prolongación en el mundo de la misericordia del Padre. Y pues si quisiéramos hablar de métodos de evangelización, si quisiéramos hablar de diálogo con las culturas, de diálogo, por ejemplo, con los jóvenes, pues esta es la mejor manera de llegarle, de proclamar el Evangelio de la misericordia. Nuestro amado Padre, el Papa Francisco, por quien seguimos intensificando nuestra oración por su salud y su fortaleza, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, tiene como lema de su escudo, miserando atque eligendo, el lema que el Santo Padre Francisco, ¿verdad? Eligió, procede, como sabemos, de las homilías de San Beda el Venerable, quien, comentando el episodio evangélico de la vocación de San Mateo, de Leví, escribe que vio Jesús a un publicano y como le miró con sentimiento de amor le eligió y dijo, sígueme, ¿verdad? Ese es el lema del escudo del Papa Francisco, miserando atque eligendo. También Madre Inés se identifica en su vocación, en su llamado con Leví, así como el Papa Francisco, fíjense. Ella también se identifica con Leví en su vocación con Mateo. Ella dice, escribe, y en esto escribe, recibió las primeras gracias de Dios nuestro Señor en los días de la celebración del Congreso Eucarístico Nacional celebrado en México, aquel inolvidable octubre de 1924, hace 100 años. Su vida desde entonces fue eucarística. Jesús Eucaristía, al pasar cerca de ella, dejó caer sobre su alma una de esas inefables miradas que tienen el poder de conmover, de transformar, dejándola toda inflamada en su amor, con ansias inmensas de pertenecerle a él por entero, dando de mano a todas las vanidades para que solo tuviese cabida en su corazón el amor divino y las almas. Ahí me encontraba yo tan ruin, tan miserable, tan mezquina. Sus divinos ojos se clavaron en mí con amor infinito y mi alma se enamoró de él. Se lanzó a sus brazos, quiso corresponder con todas las efusiones de un amor primero, único, exclusivo. En la vocación de Leví veo yo misma mi propia vocación, engolfada en el mundo, distraída con las criaturas. Muy lejos estaba de pensar que el Divino Maestro había puesto ya en mí sus dulces ojos. Sígueme, me dijo un día, con ese su inefable acento, impregnado de amor y de ternura, y acompañando estas palabras con la indescifrable expresión de su mirada. ¡Qué mirada, al fin divina, de todo un Dios! Sígueme. No profirieron otras palabras sus labios, y ya el corazón se fue tras él. Hasta aquí el testimonio de Madre Inés. Y entonces, como para nuestra reflexión, ¿cuál es mi experiencia de la misericordia del Padre? Y la experiencia de la misericordia del Padre que sana mi vida de pecado, y que me lanza a la conversión, ¿verdad? Que me lanza a la conversión, a querer identificarme con los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y entonces continuamos con el Evangelio de los frutos del corazón misericordioso. Entonces ya viene lo que es la práctica de lo que es la misericordia. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pide, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames.
traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Todo esto que nos dice nuestro Señor aquí, pues obviamente es una especie de lista de ejemplos, ¿verdad? Pero en la vida diaria, en la vida cotidiana, pues se podrán presentar, y también conforme va cambiando el mundo, las circunstancias, la vida de cada quien, en el trabajo, en la familia, en la vida religiosa, en el seminario, en el presbiterio, en fin, donde sea, pues se van presentando situaciones. Pero esto que nos ha dicho nuestro Señor, pues engloba lo que es la misericordia. Pero creo que la misericordia se engloba también en esta frase tan sencilla y que está muy al alcance de todos: traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Otra vez comento de San Francisco de Asís, nuestro queridísimo patriarca. No sé si en esto, no estoy seguro si sí es verdad o no, pero creo que sí. La frase que a él le impactó del Evangelio y que fue su norma de vida en relación a los demás fue esta: la regla de oro: tratar a los demás pues como quiero que me traten a mí, ¿verdad? Es tan sencillo. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Es algo bastante sencillo, creo yo. Bastante sencillo, bastante práctico. Se enfatiza el porqué del ser hijos del Padre Misericordioso. ¿En dónde está la diferencia entre ser hombre terreno y ser hombre celestial en todo esto que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho? Nos podríamos preguntar, ¿y dónde está la diferencia entre ser hombre terreno y hombre celestial? Es decir, en otra parte San Pablo nos dice: no tengan los criterios de este mundo. O sea, no tener los criterios. El mundo nos podrá decir mil cosas. La psicología no nos podrá decir mil cosas. La justicia de la tierra nos podrá decir mil cosas, ¿verdad? Nuestros instintos, nuestros deseos, en fin, ¿verdad? Pero lo que nos dice el corazón de nuestro Señor es: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Aquí, cuando bendigan a los que los maldicen, yo a veces escucho que cuando hay algún problema o alguna situación, la gente dice: pues Dios te bendiga, y el tonito es así: pues Dios te bendiga. O sea, es una bendición que más bien parece como una maldición, ¿verdad? Porque el tonito es bastante pesadito, ¿verdad? Pues Dios te bendiga. Entonces, no, yo de todas estas expresiones que nos dice nuestro Señor, el discípulo, yo creo que necesitaríamos cada una ponerla aparte y ya, por ejemplo, amen a sus enemigos, y es que tenemos enemigos, ¿verdad? Esperemos que no, pero pues sí los hay a veces, o por lo menos los que te tienen envidia, ¿verdad? O los que te persiguen, o los que te ponen zancadilla, o los que te aborrecen, ¿verdad? Entonces, ir viendo cada una de estas situaciones y aplicarlas, ¿verdad?, a nuestra vida. Entonces, ahí se enfatiza que el hombre celestial es el que quiere vivir esto que nuestro Señor nos dice: la diferencia entre quedarse con el nacer solamente de la carne, de la sangre y de deseo de hombre, y nacer de Dios, nacer del agua y del Espíritu, nacer de lo alto. En los últimos, en esto último, nacer de lo alto, nacer del agua y del Espíritu, es lo que también San Pablo nos dice en la carta a los Colosenses, si mal no recuerdo: viven una vida escondida en Cristo. O, como San Pablo lo resume, el hombre celestial es: ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y entonces la pregunta para diferenciar quién es el hombre terreno y quién es el hombre celestial, o quién es el discípulo y quién es la multitud, es: ¿qué hacen de extraordinario? ¿Qué hacen de extraordinario? O sea, hacer de lo ordinario algo extra. Eso sería hacer un extra, ¿verdad? Ahora dicen hacer la diferencia. Pero hacer la diferencia no para que se fijen en mí, no para que pongan una foto de mí, del empleado del mes, no, esa no es la intención. La intención es porque quiero ir, que mi corazón, ¿verdad?, vaya palpitando cada vez más en sintonía, en armonía con el corazón misericordioso del Señor Jesucristo, porque Él es Jesucristo nuestro Señor. Él es la misericordia del Padre Celestial. Cuando nuestro Señor nos dice: sean misericordiosos como es misericordioso su Padre Celestial, pues es
vivan mi vida, ¿verdad? Entonces, la pregunta que hace la diferencia, si lo queremos poner en términos muy planos, ¿verdad? Digo lo de la diferencia, no lo que hacen de extraordinario, ¿verdad? Pero la pregunta sí que clave en la pedagogía hermosísima y sencilla de nuestro Señor, de nuestro Divino Maestro, es ¿qué hacen de extraordinario? Y claro, esta pregunta la puedo extender a todas mis acciones. En esto, ¿qué estoy haciendo de extraordinario? ¿Qué hacen de extraordinario? Fíjense, si aman solo a los que los aman, o sea, si yo amo a mi familia, si yo amo a mi amigo, ¿verdad? Si yo amo a mi jefe que me da permisos o que no sé qué, pues ¿qué hago de extraordinario? Si un papá ama solamente a sus hijos, si un esposo ama a su esposa o viceversa, ¿qué hacen de extraordinario? Ahí no hay nada de extraordinario. También los pecadores aman a quienes los aman. O sea, ahí es un hombre terrenal, ¿eh? Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Y fijémonos, queridos hermanos, cómo recurre en el Evangelio, en los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, a hacer el bien. Y precisamente, si no me equivoco, en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, San Pedro, nuestro querido sumo pontífice, dice: Jesús pasó, nuestro Señor, por el mundo haciendo el bien. Madre Inés nos dice a sus hijos espirituales que nosotros como misioneros queremos, a ejemplo del Divino Maestro, pasar por el mundo haciendo el bien. Nuestra pequeñísima fundación Únete, Alianza Únete, precisamente lleva como lema Únete haciendo el bien, recordando lo que Madre Inés nos dice acerca de nuestro Señor. Y aquí el Señor nos dice, si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, o sea, el discípulo de Jesús necesita como su maestro, así lo dice San Pedro en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, pasar por el mundo haciendo el bien, pero no solo a los que les hacen el bien. Si hacen el bien solo a los que se hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Entonces, esa es la pregunta, ¿verdad? Me pregunto, ¿qué hago de extraordinario? ¿Qué hago de extraordinario al interiorizar, al profundizar, al hacer esta introspección, al entrar en mi corazón, en la oración, porque quiero que mi corazón palpite lo más posible en armonía con el corazón misericordioso del Señor Jesucristo y por lo tanto ser hijo del Padre misericordioso? Entonces me hace preguntar en todas mis acciones qué hago de extraordinario, y es un salir de mi hombre terrenal para entrar al hombre, a la dimensión del hombre celestial. Y aquí viene la parte importantísima. Ustedes, en cambio, eso está en el Evangelio. Ustedes, en cambio. Esta expresión, nuestro Señor, si la vemos en el Evangelio, es muy recurrente. Cuando nos va a presentar la diferencia, podríamos decir, entre ser hombre terrenal y ser hombre celestial, o los que viven solamente porque nacieron de deseo de hombre, nacieron de la carne, nacieron de la sangre, y los que nacen de Dios. Hay un cambio, o sea, tiene que haber una diferencia, se tiene que notar, pero otra vez mucho ojo, no porque somos mejores, nada de que los buenos somos más, no, ninguno los buenos somos más, todos tenemos la bondad de Dios en nuestros corazones, no somos un gueto, no somos un clan, no somos un club de gente buena, no, somos pequeños discípulos del Señor Jesús, y como Pedro, que le dijo en la barca, apártate de mí que soy un pecador. Somos una iglesia de pecadores. Por eso sabemos de la misericordia del Padre, porque en el momento en que andemos diciendo que los buenos somos más, entonces la misericordia se esfuma de nosotros. Se esfuma totalmente de nosotros. Ustedes, en cambio, esto es muy importante tenerlo en cuenta en nuestra vida. No, nosotros no hacemos las cosas como las hacen los demás, como lo dice el presidente de la República, como lo dice el partido político. No, o como lo dicen en la escuela, o lo dicen en la universidad, o como lo dicen las canciones,
o como lo dicen los filósofos, como dicen las corrientes psicológicas. No. Ustedes, en cambio, fíjense que nuestro Señor nos llama a hacer una diferencia. Por eso nuestro Señor, mucha gente piensa que en la iglesia hay gente tonta, hay gente, bueno, ya no iba a decir, o no, mejor yo no digo. Piensa que hay gente tonta, que hay gente dormida, que no. La verdadera iglesia de Jesucristo no es gente que está adormilada. A mí por eso me molesta en las parroquias que los laicos me digan, pues como diga el padre, que la canción, que la canción. ¿Cuál como diga el padre? Pues que no tienes cerebro para pensar, para tomar tus propias decisiones, tus propios criterios. Como que, y al final de cuentas ni hacen como dice el padre, porque cuando uno dice, bueno, pues que a todo dar lo voy a hacer pues como digo yo, van y se quejan con el obispo. Puras mentiras. No, nuestro Señor quiere gente que razone, que reflexione, que pondere, que interiorice, que haga introspección. No quiere gente que se deje llevar por eso. Entonces no podemos estar a merced de las modas, de los tatuajes, de los peinados que andan de moda, de las palabritas que andan de moda. No. Digo, no vamos a ser unos rebeldes sin causa, no, de ninguna manera. Y no vamos a despreciar la cultura, las modas, no, tampoco, no nos vamos a ir a esos extremos, no. Pero vamos a tener nuestra propia identidad, y nuestra identidad es el corazón del Señor Jesús. Ustedes, en cambio, aquí viene, amen a sus enemigos, amen. En la aclamación antes del Evangelio venía precisamente del Evangelio de San Juan: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. O sea, amar con el amor de Jesucristo, amar con el corazón de Jesucristo. Ese es lo máximo para un discípulo, amar con el corazón de Jesucristo, amar con el amor de Jesucristo. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien. Otra vez, ¿se fijan? Y ya viene la Cuaresma, queridísimos hermanos. Únete haciendo el bien, ya viene la Cuaresma. Y el mundo nos da un amplio campo, grandísimo para hacer el bien. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Pero en realidad sí habrá una verdadera recompensa que valdrá la pena, dice nuestro Señor: presten sin esperar recompensa. Pues esa es la pedagogía de nuestro Señor, que es bellísima, es fascinante, pero en realidad sí hay una recompensa. La recompensa es esta, fíjense, sigue el Evangelio: así tendrán un gran premio, pues esa es la recompensa. Así tendrán un gran premio, si así habrá recompensa, O sea, quiere decir nuestro Señor: presten sin esperar recompensa, no de las personas, ¿verdad? Hagan el bien sin esperar recompensa, o sea, no las personas. Claro, hay que ser agradecidos, que den las gracias, etcétera, sí, pero no es no estás esperando que eso, sino que la recompensa vendrá. Ahorita vamos a decir cuál es, o más bien nuestro Señor nos dice cuál es. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo. Serán hijos del Altísimo. Entonces, el ser hijos del Altísimo, claro, lo somos. Todos somos hijos del Altísimo, todos, ¿verdad? Todos. Pero ser hijos del Altísimo es decir, que efectivamente nos parezcamos al Altísimo, que tengamos las actitudes del Altísimo, que vivamos como hijos del Altísimo. Y tú y yo queremos ser hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Otra vez, la bondad, hacer el bien, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Y viene el núcleo del Evangelio con el que empezamos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Y entonces aquí, pues para nuestra reflexión o para nuestro examen, pues analizar cada uno de estos puntos, ¿verdad? Y luego las acciones prácticas, lo pragmático de la misericordia, O sea, la misericordia es pragmática. Nuestro Señor es muy pragmático, es muy práctico, porque primero viene pues así la parte espiritual, motivacional, que la necesitamos muchísimo,
que nos alimenta, que nos impulsa, que nos nutre. Pero después ya viene la práctica, o sea, lo pragmático de la misericordia. No juzguen y no serán juzgados. Aquí ya viene lo muy práctico esto. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. O sea, un corazón misericordioso no puede ser un corazón egoísta. No puede ser un corazón narcisista. Y estamos en una cultura muy ya no egoísta, ya pasamos al narcisismo. Ya el egoísmo se quedó atrás. Ya el egoísmo en esta cultura narcisista parece virtud del egoísmo, porque pasamos a un narcisismo tremendo, espantoso. No, el evangelio es ustedes en cambio, ¿verdad? Porque es salir de nosotros mismos, den y se les dará. Aquí San Pedro nos recuerda cuando el joven rico, ¿verdad?, que se fue y nuestro Señor se quedó ahí viéndolo, seguramente que se iba. Entonces Pedrito inmediatamente se acerca y le dice: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué vamos a obtener a cambio? ¿Verdad? ¿Qué vamos a obtener a cambio? El Pedrito pues luego ¿verdad?, se aprovecha, ¿verdad?, que es audaz. ¿Qué vamos a obtener a cambio? Y él le dice: todo aquel que deje por mí padre, madre, casa, hijos, casas, terrenos, etcétera, obtendrá 100 veces más, junto con persecuciones, etcétera. Y concluye el Evangelio: recibirán una buena medida, fíjense, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Una buena medida, sacudida y apretada en los pliegues de su túnica. O sea, rebosante y apretada. O sea, como una plenitud en tu vida, en los pliegues de tu túnica. O sea, entrará en toda tu vida, en todas las partes de tu alma, de tu corazón, de tu alma. Te abarcará, y esa medida pues es Dios, el Padre, su misericordia, el Hijo, el Espíritu Santo, la presencia amorosa de la Santísima Virgen, ¿verdad? Y esto no esperemos a recibirlo en el cielo, claro que lo vamos a recibir en plenitud, pero ya desde aquí. Porque con la misma medida, este es el remate del Evangelio, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Con la misma medida con que midan, serán medidos. O sea, nuestro Señor aquí nos pone este remate como para decir: bueno, si no quieren ser misericordiosos, pues entonces échenle lápiz, pónganse a hacer cuentas. Porque si ustedes no son misericordiosos con los demás, pues entonces tampoco obtendrán misericordia. Pero si ustedes miden con la misericordia, pues entonces recibirán una medida bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Y como ya decía la aclamación del Evangelio, en todo este pasaje del Santo Evangelio de la Misericordia, les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Oremos por nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco. El Señor lo conserve, le dé la vida, lo haga feliz en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. El Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga y los guarde, su majestad los defienda, les muestre su hermosísimo rostro, el Señor les dé la paz, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. En este año jubilar, peregrinos de esperanza. Laudetur Jesus Christus. Y iba a terminar con la oración final, con el Salmo 102 que proclamamos en la Santa Misa. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso.
lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Laudetur Jesus Christus.